frente del campo de Gibraltar durante 50 años, que son muy simbólicos, muy importantes, de 1910 a 1960. Hace un recorrido por un montón de aspectos y de alguna manera es una fotografía de la España de la época, una fotografía en blanco y negro, diría yo. Hablarle un poco, bueno, como quiera. Bueno, pues, autor, gracias a Mancomunidad, en este marco incomparable, pues presento este libro que ha sido un trabajo de investigación de 6 años, centrado en lo que es la comarca, con elementos muy específicos a cada uno de los municipios, donde recorro la medicina que se dio en esa época, que parece ayer, pero el lector podrá comprobar que era muy rudimentaria y en condiciones muy de falta de medios. Recorro también los hospitales que había por aquellos entonces, y también un estudio socioeconómico de lo que era aquella comarca. Era una foto fija de qué vivía la gente y aquí en Algeciras la importancia que adquiría el corcho, que además fue el primer sitio donde hubo seguros sociales aplicados al tema de la industria. Por tanto, una invitación a ese recorrido de medio siglo y sobre todo para las nuevas generaciones que vean que esto no es de la prehistoria, sino que esto hace antes de ayer. Gracias. Por favor. El autor utiliza la sanidad como palanca para aproximarse a un periodo de la historia muy interesante, desde 1910 a 1960, y logra situarnos y localizar las cuestiones interesantes relativas a la sanidad, pero no solamente a la sanidad, sino al hecho de cómo vivía la gente, a una serie de medidas que se podían utilizar entonces, y aprovechando esa visión, pues nos da una idea de esa época que francamente nos sirve aporta ideas para en el presente tener un poco más claridad. Buenas tardes, muchas gracias por estar aquí en este edificio de la Mancomunidad, en otro acto de presentación de otra obra literaria. Este trabajo de Ignacio que bueno, nos lleva durante 5 décadas entre 1910 y 1960 de la historia de la sanidad en nuestra comarca, principalmente en Jimena, de donde él es nativo, pero en general en toda la comarca. Darte las gracias, Ignacio, por el trabajo de investigación desarrollado, y también, como siempre, pues darle las gracias a los compañeros del área de cultura que hacen posible esta publicación, y, como no, a la Diputación de Cádiz, con el que tenemos ese convenio que es de colaboración y que también, pues, sin su ayuda pues sería imposible realizar estos libros. Muchas gracias. Genial, gracias a vosotros. Gracias. Mancomunidad del municipio del Campo de Gibraltar, pues estamos con nuestro amigo Juan Ignacio Trillo y algunos amigos más que estén aquí acompañándonos en la presentación del trabajo de investigación que ha hecho, que incluye los años desde 1910 a 1960, de memoria antropológica sobre la sanidad campo-gibraltareña. Ese estudio que nos cuenta y nos relata pues lo que era la sanidad en nuestro campo de Gibraltar, como he dicho antes, especialmente también en la zona de Jimena, de donde él es nativo. Entonces, gracias, Ignacio, por el trabajo que nos presenta hoy. Y también, como siempre, darle las gracias a los compañeros de la Mancomunidad, sobre todo en la área de cultura, que están aquí al pie del cañón para que este tipo de obras salgan hacia adelante, y, como no, a la Diputación de Cádiz, con quien tenemos el convenio de colaboración, que también hace posible este tipo de actos y este tipo de presentaciones. Y ya sin más, además de Ignacio, bueno, de la documental, pues también tenemos otros ponentes que también nos van a contar un poco de la historia de Ignacio y de lo que nos cuenta este.
aquí una parte de mi trabajo de investigación durante 7 años, ahora después explicaré, relacionado con lo que es la sanidad en el medio rural, sanidad centrada en el campo de libertad, partiendo de Jimena a la Frontera y abordando una serie de aspectos que a continuación expondré. Previamente va a haber 2 intervenciones magníficas, una correspondiente al prologuista, que no necesita mucha presentación, historiador campo libertareño por excelencia, José Manuel Arrabani, doctor, y del cual pues también Jimena tiene mucha deuda con él, puesto que ha realizado formidables trabajos relacionados con etapas que hasta ahora no habían sido investigadas. Y nos acompaña también el nieto de uno de los protagonistas de esta obra, puesto que esta obra tiene una componente también biográfica en su apartado final. Y entonces, bueno, pues tenemos aquí el privilegio de contar con un nieto de un médico que marcó etapas más allá de Jimena, fue de Jimena y de Tesorillo. Y bueno, y él nos va a exponer un poco porque también tiene mucho que ver con su hobby preferido después de su jubilación. Y sin más, le dejo la palabra a don José Manuel Arrabani. Bien, en primer lugar agradecer a la comunidad la invitación y por supuesto al autor, a Ignacio Trillo, el haberme liado para que esté aquí. La llegada de Ignacio Trillo al panorama investigador en Jimena y el campo de libertad ha sido arrollador. En poquísimo tiempo está ya su tercera obra. Si en los primeros trabajos nos acercó a la vida de Leopoldo de Luis, un escritor fundamental en la generación del 36, la generación de poetas, o la de Diego Bautista, un autodidacta, jimenazo, también tremendamente interesante, sigue ahora desgranando 50 años de la sanidad en Jimena, pero lo abarca todo el campo de libertad, porque para él, lógicamente, Jimena es el epicentro de sus investigaciones, pero como todos los investigadores campos libertarios sabemos, la historia en la comarca es bastante global. La lectura de este libro para mí se ha convertido en un paseo antropológico por este pueblo del sur de Andalucía, muchas veces utilizando un tono irónico, un tono mordaz, una especie, se me ocurre, de realismo mágico jimenato, ya lo veréis cuando lo leáis, que se podría exportar a otras zonas rurales del sur de Andalucía. Hace un análisis de la situación rural de su pueblo, de la intrahistoria, de muchas de las familias y de los personajes que fueron protagonistas en el devenir de estos años. Y yo me pararía a la intrahistoria, sobre todo en esa historia de todo aquello que ocurre pero que no publicaban los periódicos, de lo que no aparece en la historia oficial, pero sí que es el escenario de toda la historia, es la historia en definitiva más visible. Si hablamos de los sanitarios de Jimena, yo me tengo que acordar de la figura de José Regueira, nuestro añorado Pepe Regueira. Sé que está trabajando en una obra muchísimo más pretenciosa y necesaria de esta personalidad. Y sí que me sirve también para enlazar que de alguna manera Trillo ejerce, sin serlo aún, o sin serlo, de cronista de Jimena con sus trabajos, porque está acercando muchísimos trabajos a la gente de Jimena. Lo que vemos en este libro es una radiografía de la época. Encontramos cómo fue nuestro pasado, y es un pasado que parece más bien prehistoria que premodernidad, porque la sanidad ha cambiado tantísimo. Ese recorrido por la arqueología sanitaria nos traslada a unos relatos de aquella España en blanco y negro, que está todo en una amalgama
realismo que muchas veces no sabemos si realmente existió, pero evidentemente existió. Tampoco deja de lado, al hablarnos de sanidad, de su contexto socioeconómico. Él hace un esfuerzo para retratar lo sanitario de la época, que igual se trataba de pacientes, animales del campo o de los propios domicilios del vecindario donde se hallaban entremezclados los pacientes y la convivencia con los animales del campo. Eran tiempos, como se aprecia en la obra, cargados de fetichismo, de resignación religiosa, incluso de brujería en cuanto a la salud y en cuanto a las costumbres. La página de economista evidentemente está ahí porque su formación es la de economista y le sirve también la obra para profundizar en este contexto económico de esos sectores tan importantes como el cuerpo. Hace un análisis que yo creo muy interesante del Porxo. Habla de un par de familias venidas de fuera, de Cataluña, sobre todo, que son los que van a explotar el Porxo por primera vez. Yo creo que hablará un poco más ahí, porque aquí evidentemente la burguesía no existía. Estamos en la tierra del latifundio. Aquí era ser rentista y lo de los demás pues bajo salario, contrabando o la inmigración. Se podría hablar mucho de esto, pero bueno, no sé si él incidirá ahí. Esta monografía también es un pretexto para presentar las carencias en infraestructura que ha tenido nuestra comarca en aquella época, y yo diría que continuamos con esas carencias. Es muy importante la figura del tren inglés, es decir, la ronda, y de esos empujes de infraestructura que siempre han estado detrás de, en muchísimos casos, de potenciar aspectos militares por el carácter geoestratégico de la comarca. Evidentemente nos habla de las pandemias, hay un largo listado de enfermedades que asolaron sobre todo a la gente pobre, que es a la que más le llega a las pandemias. Yo me quedo con el análisis que hace de la pandemia de 1918 y hay mucho paralelismo y que nos hace recordar a esta tan reciente que hemos sufrido. Y nos vamos a enterar que hubo malaria en el campo de Gibraltar, y afectó muchísimo a poblaciones como Castellar o como Tesorillo, después de otras partes de Andalucía. Habla de las andancias, que es una palabra que a mí me encanta, y que solamente la localizamos en esta parte de Andalucía y que sé que exportamos a América. Me parece una palabra preciosa. Esperamos que, como se instituye, que la publicación tenga una segunda parte sobre esta temática, que contemple con más profundidad biografía de personajes que creo que son importantísimos en el devenir histórico de Jimena: el doctor Montero, el médico Guillermo Ortega Durán, el veterinario que vino de los barrios, Salvador Gómez García, el practicante de la palomita, Juan Alconagil, la matrona, Inés Moreno Gavilán, o el técnico de farmacia fusilado desgraciadamente en la guerra civil y hospitalizado. Su apuesta es una clara declaración de intenciones para que su trabajo pueda ser punto de partida, un modelo de investigación que provoque a otros investigadores a seguir trabajando sobre esta temática. Yo lo que espero es que esta obra sirva de llamada a otros investigadores para cerrar la investigación de distintos municipios y así crear pues, esa historia del mapa sanitario de la comarca. Lo único que tengo que decir es decirte enhorabuena, autor, por tu trabajo, por esta aportación a la historia de Jimena en su comarca. Y la verdad es que lo que nos dedicamos a la historia, yo creo que toda la población estamos encantados que una vez jubilado hayas elegido este camino y no jugar a la petanca o irte de vacaciones a Benidorm y esos sitios, que también lo puedes hacer, pero no desde la investigación. Muchas gracias, Ignacio. Enrique Cosano Montero. Hola, buenas tardes a todos. Agradecer, para mí es un honor estar aquí en esta mesa presentando este libro, en el cual, entre otros, se describe la
semblanza de la vida de mi abuelo, José Montero Seco, médico titular de General Frontera. Yo estoy aquí porque él es uno de los protagonistas del libro. El libro tiene varios protagonistas. Se relatan la semblanza de 6 personas, aparte del estudio que hace antropológico de lo que es la sanidad y de la sociedad de su época. Pero si estoy aquí es porque, además de ser nieto de quien soy, pues me llevan a tener una serie de cuestiones que son similitudes que he tenido con la vida de mi abuelo, como han sido pues, que nos hemos dedicado los dos a la atención primaria en el medio rural. Los dos hemos vivido de eso y los dos hemos sido miembros del mismo Cuerpo Nacional de Médicos Titulares, hoy ya extinto. El Cuerpo Nacional de Médicos Titulares es el cuerpo en el cual se integraron todos los médicos desde hace mucho tiempo, aunque se identifica como origen del cuerpo mediados del siglo XVIII por la Ley General de Sanidad del siglo XIX, de 1854. La verdad es que el término médico titular se remonta hasta la Edad Media, según algunos investigadores. Por tanto, hemos tenido, sobre todo yo, al inicio de mi quehacer profesional, unas condiciones de vida, no puedo decir iguales porque la época era completamente distinta, pero sí con unos elementos parecidos en cuanto a la dedicación, las 24 horas de servicio, el domicilio familiar como sitio donde la gente te organizaba, en fin, una serie de cosas que vienen a acabar en el año 1990 aproximadamente, dependiendo de la zona, pero en mi zona, 1990, con la instrucción de la Ley General de Sanidad y Organización del Servicio de Salud, se acaba ya la academia de médicos titulares, porque las oposiciones que yo aprobé pues eran de 1982 y ya después pues no ha habido otra. Y entonces, bueno, pues yo era una persona que vivía pues, siempre estando localizado, siempre con la mosca detrás de la oreja de ver qué es lo que podía pasar y enfrentándome a todo tipo de situaciones, pero en 1990, pues de pronto esa cadena se rompe y yo me siento entonces como el último eslabón de una larga cadena, me siento como el último emperador de la película de Bertolucci. De pronto mi vida cambia, recupero la libertad, recupero una serie de cosas que antes no podía hacer y ahí acaba el paralelismo con mi abuelo. Entonces resulta que, claro, con esta serie de cosas identificativas, sí, pero luego mi abuelo tenía un carisma personal, profesional, dentro de la sociedad, dentro de la familia. A mi abuelo era adoración. En mi casa mi madre lo adoraba, pero no solamente mi madre, todos mis tíos y todos mis primos. Mi abuelo para nosotros era una persona al que venerábamos. Y claro, se da la circunstancia de que yo tuve un trato muy estrecho con mi abuelo, porque mi abuelo sale de Jimena ya enfermo en el año 1964, cuando yo tenía 8 años, y se va a vivir a San Roque, sale de Jimena, se va a vivir a San Roque, yo nací y me crié en San Roque, y entonces mi abuelo al principio se fue a vivir a una casita muy humilde frente del Hospital de la Caridad, en Cuatro Vientos, y yo iba a visitarlo cada vez que podía, iba a ver porque no tenía nada, muy pobre. Mi madre le compró una televisión de las primeras que salieron, y a mí me gustaba ir de allí, pasar allí las tardes, y ver viajes al fondo del mar con el submarino sirio, y eso los sábados yo lo hacía todos los sábados. Pero luego nos cambiamos de casa, nos mudamos a otra casa donde
vivíamos nosotros arriba y mis abuelos, mi abuelo y mi abuela vivían abajo, por lo cual la relación pues, fue muy estrecha y diaria. Y claro, lo tengo como muy interiorizado, muy interiorizado. Es muy difícil identificar y definir a una persona con una sola palabra, pero yo felicito al autor porque en su blog lo define por una palabra. Don José Montero Seco, la vida rota de un hombre bueno. Y esa es la mejor definición de mi abuelo. Mi abuelo era la afabilidad y la bondad personificada. Y en su memoria, pues, el autor escribe su vida y es uno de los protagonistas. Pero el libro tiene mucho más contenido. El autor utiliza la sanidad como palanca o una especie de testigo control o marcador para aproximarse a lo que es la historia de una época. Y hay una cosa que claro, el autor, al ser hijo de médico y hijo de farmacéutica, porque su padre llevaba la tienda de una de las farmacias, ¿sí? Pues yo me identifico, me imagino que en su casa las palabras y las conversaciones eran parecidas a las que había en mi casa, porque mi madre era María Teresa Montero, matrona, mi padre Esteban Posano, practicante, mi hermano que es mayor que yo, 10 años, que es como mi segundo padre, también médico. Entonces las conversaciones en la mesa, yo era muy chico y apenas sabía de lo que estaban hablando, pero las palabras las tengo totalmente, era una cuestión que si cesárea, que si placenta, que si pífano, que si penicilina, esas eran las palabras habituales en mi casa. El autor se encuentra con una dificultad a la hora del estudio de esto, que es la influencia del oscurantismo que implanta el fascismo cuando gana la guerra y hace que la sociedad pues, dé un paso atrás y volvamos a una especie de edad media, una especie de noche oscura que distorsiona y incluso anula una serie de cosas. Por ejemplo, en mi casa, mi madre, cuando mi abuelo ya no estaba, refiriéndose a mi abuelo, ella decía y estaba convencida, yo creo que lo decía con convencimiento, no sé si ella decía su propia mentira o es que ella estaba engañada, que mi abuelo no era masón, era masón absolutamente. Pero este tipo de cosas, el autor ha tenido como dificultad para aproximarse al estudio. Luego se aproxima al contexto socioeconómico y describe la sociedad de la época, llena de carencias de todo tipo, en las casas no había agua corriente, las calles no estaban asfaltadas, sino que eran piedras, era un empedrado en el cual entre piedra y piedra los niños jugaban a las chapas o a los merlis, no había cuarto de baño en ningún sitio, todos nos bañábamos en el baño de zinc. Yo recuerdo la primera ducha que tuvimos, que era una especie de bidón que mi padre hizo un artilugio, lo puso una alcachofa y de pronto empezamos a ducharlo y a dejar el baño. Esta era la realidad de la época. El autor hace relación a un elemento muy importante en la zona, no quiero repetir porque ya lo ha aumentado, que es el tren, pero para nosotros el tren era una cosa súper importante porque nosotros muchas veces íbamos a ir en el tren y era un elemento ordinario en nuestra memoria. Yo recuerdo esos trenes con la máquina de vapor, el furgón de carbón detrás de la máquina de vapor y luego los vagones de primera, los de segunda y los de tercera. Ese era el tren que yo recuerdo desde muy pequeño. Luego el libro hace una descripción bastante razonable de lo que es la estructura sanitaria de la época, que se basaba en
gente iba generalmente a morir, pero no a ser diagnosticado y tratado como lo concebimos ahora. Salvo excepciones, es decir, de determinados cirujanos, ¿no? que hacían algún tipo de tratamiento curativo. Aparecen los primeros seguros asociados a la industria del corcho, aparecen las primeras iguanas, la labor profesional de los médicos y sanitarios de la época, no solo de los médicos, sino de los practicantes, de los farmacéuticos, hizo que el trabajo fuera muy bueno y que junto con la mejora de las condiciones ambientales, que son las que realmente, lo que principalmente aumenta la esperanza de vida, pues hicieron que las tasas de salud mejoraran enormemente. Desde el principio de la época de 1910, la tasa de mortalidad infantil era de 417 por cada 1000 niños. Es decir, se morían 417 de cada 1000 niños que nacían. No llegaban a la edad adulta. Al final del siglo XX, la tasa de mortalidad es menos de 7. Claro, esto hace que la esperanza de vida haya aumentado enormemente y se haya ganado la esperanza de vida desde 1910 a 1960 en 30 años. Hace una descripción de las enfermedades que nos afectaban eran todas las infecciones que nos podemos imaginar. Es que si nombro las que no teníamos, acabo antes. El tifo exantemático, el paludismo, la tuberculosis, el carbunco, la rabia, el tétano, la poliomielitis, la difteria, la toferina, eran todas. Todas afectaban en bastante grado. Fundamentalmente hay que hacer mención al paludismo, que fue una zona endémica de paludismo muy importante, la cólera, que hubo varias epidemias muy importantes, la tuberculosis. Todavía recuerdo aquella en la línea de la Constitución, aquella consulta del médico, creo que era bachiller, pues. Con ese mapa de la línea lleno de chinchetas de colores, donde una significaba un tuberculoso que había muerto, el al lado un tuberculoso que estaba emitiendo bacilo con otro color, otro tuberculoso que estaba contagiado con otro color distinto, en fin, lo recuerdo perfectísimamente. Las semblanzas que el autor hace de los 6 personajes son de película. Parece que los 6 pueden protagonizar una película cada uno. En particular la del doctor Guillermo Ortega, que eso da para 2 películas. Y se pone los vellos de punta porque las cosas fueron verdaderamente dramáticas. Me gusta mucho, no voy a entender, no lo voy a ver, pero me encanta el episodio de cuando la familia de Juan Arjona y su mujer se reencuentran de nuevo en América después de 10 años sin verse. Y a lo largo de esos 10 años, la mayoría de ellos sin saber nada de uno del otro. Agradecer al autor el trabajo y, claro, porque hay una cosa que es la memoria colectiva. Las personas tenemos una identidad individual, pero también tenemos una identidad colectiva, tenemos una memoria colectiva, incluso un inconsciente colectivo, y esa memoria colectiva hay que aflorarla y claro, eso se hace. El autor tiene 2 maneras de hacerlo, con documentos y con entrevistas. Y es un trabajo de campo y claro, 6 años, no me extraña que haya llevado 6 años en hacer este magnífico trabajo. Aporta mucha luz, contribuye al conocimiento y abunda la idea de que los pueblos que conocen su historia están condenados a repetirlo. Frase atribuida a Avellaneda, filósofo americano, o algún otro, a Santayana, filósofo americano, o algún otro, a Avellaneda, que fue un político argentino. Gracias por iluminar el pasado, aclara el presente. Muchas gracias. Bueno, pues
seguir, agradecer la intervención de José Enrique, que aparte de que es nieto de médico, de lo que figura su dura biografía en esta publicación, a su vez hijo de la matrona de San Roque, del cual gran parte de la población sanroqueña se debe a esa cigüeña que estuvo allí presente durante varias décadas y que va a tener muy próximamente también aquí presencia, puesto que la siguiente publicación ya está en puertas y dentro de 15 días pues tendré que hacer acto de presencia nuevamente aquí. Espero no perderme como en la actualidad, porque yo la Algeciras que conocí no tiene nada que ver con la Algeciras actual, y poder llegar. Bueno, pues voy a empezar primero diciendo que este libro es producto, el cual yo mucho me ha dedicado a José Reguera, farmacéutico de Jimena, que heredó precisamente la farmacia donde mi madre estuvo trabajando y donde mi tío era su hermano era el titular. Y después pues él vino de tierra de Galicia y no solamente como farmacéutico sino como un erudito investigador, y nos ha dejado un importante legado que verá también en una monografía donde hay una enorme contribución de numerosas firmas tanto de Galicia como de aquí del campo de Gibraltar en rendirle un homenaje a través de un libro monográfico dedicado a él. Y el prólogo viene un poco, que fue el que me motivó, que me decía que la medicina se podía contemplar de distintas perspectivas, ¿no? Que los que habían escrito fundamentalmente científicos, académicos, un aspecto hasta brujería y hasta dioses desde el punto de vista donde la metafísica como filosofía predominaba, pero que nunca se había contemplado la medicina desde la mirada de un niño, es decir, la mirada de un niño que desde chico pues estuvo conviviendo, que fue recadero también, porque los centros de salud, que ahora lo vemos como un hecho normal, esto es un hecho de la modernidad. Los centros de salud antes eran las casas familiares, domiciliarias de los médicos, y los médicos tenían que poner todo, es decir, el mobiliario, la camilla, la vitrina, la silla, y limpiar la clínica diariamente. Todo eso corría a cargo del médico, un médico que no había seguridad social y que le pagaba el que podía, pero tenía que atender a todo el mundo, y además tenía que ser especialista de todo. Entonces, cuanto aquí se narra, que para algunos puede pedir no a la generación que esté aquí presente, pero sobre todo cuando entren nuevas generaciones a ver, pensarán que es un libro de ciencia ficción, y es un libro realista totalmente. Es decir, yo no soy novelista, yo no soy capaz de inventarme absolutamente nada. Cada párrafo que va aquí va siendo producto de una investigación, de muchas llamadas, de muchas entrevistas, de muchos testimonios, porque los archivos tenemos una enorme carencia, no ya porque corresponde a una etapa histórica muy contaminada, sino porque a su vez es que no ha habido preocupación. Es decir, cuando yo he acudido, y no se debe a los actuales gestores de los colegios profesionales, a ver la documentación histórica que hay, no existe. O sea, esas cartas que está escrita del doctor Montero al Colegio de Médicos, porque el Colegio de Médicos no era un colegio para la defensa de los profesionales de la medicina, era un instrumento más del régimen político para reprimir a los propios médicos. Bueno, pues todo eso no existe. Algunos me han hecho una mano acudiendo a los expedientes que he podido salvar eso sí, en la Facultad de Medicina, en la histórica Facultad de Medicina,
de Cádiz. Ahí sí he podido encontrar documentos, incluso descubrir alguna que otra personaje, pero gran parte de los médicos de este periodo histórico no constan en los colegios confesionales. O sea, tremendo, ¿no? Bueno, pues entrando un poco aquí en los comentarios que se han hecho, la portada no es una provocación, es decir, provoca hilaridad, reírse, pero bueno, a mí lo he puesto de portada porque cuando yo desconectaba de mi casa, al lado, en mi viejo barbero, y el barbero que era el dentista del pueblo, el dentista. Y el dentista, cuando cambiaba Juan León, cuando cambiaba la máquina de pelar y la cuchilla frita, ponía una serie de botellas, como cuando se entra en un bar, el estante que hay, y allí colocaba las botellas, porque el paciente, el que iba con el dolor, tenía que elegir si para desinfectar machaquito, anís o coñac. Este era el medio rudimentario. Y yo chiquitito me podía ir a la salida, veía ese trozo de sábana en la boca con un mogollón de sangre y preguntaba, ¿eso duele mucho? Y dice, esto sí, pero un dolor distinto al dolor que yo venía. Bueno, pues era un dolor que era más o menos también una forma de expresión. El dolor estaba permanente en una sociedad tan dolorida a todos los niveles. Hay que tener en cuenta ahora la cantidad de causalidades que hay de muerte, pero antes estaba muy reducida. ¿De qué ha muerto? Ha muerto de una cosa muy mala, de un dolor o del miserere. Eso era, para simplificación, una sociedad, bueno, y ya lo del ictus ya fue una cosa muy refinada cuando apareció, porque antes era, ¿qué le ha pasado a tu marido? Que daba un poquito de aire y se le ha quedado la boca doblada. Bueno, pues más o menos este propio lenguaje, porque se va a perder totalmente, hay una parte lingüística, yo soy de ciencia, yo soy, como aquí se ha dicho, economista, pero he querido, porque el lenguaje es fundamental, y ese es un lenguaje además que se pierde, y es la simplificación y el cómo llegaban las cosas, porque era todo eran novedades conforme iba avanzando la medicina. Y ahí hubo la televisión, que fue otro elemento de contribución, esa televisión en blanco y negro, donde la gente hablaba fundamentalmente de los anuncios, era lo que más se quedaba, y eso es lo que se llevaba, o tal, de nuevo la cabeza, tal, y todo el mundo empezó con los medicamentos en función de cómo observarlo. Pero en fin, como aquí se ha dicho, he aprovechado también este estudio porque es inconcebible la situación de la sanidad, porque abarco un campo más allá de la medicina, que es el tema sanitario. Mi padre servía para todo, pero es que mi tío era el veterinario también del pueblo. Y entonces, claro, cuando yo iba a la playa de aquí, mi primera playa, que era la playa del Tesorillo, que era la de Torreguadiaro, que todavía no estaba ni el Hotel Patricia, o Chuñera, yo salía de Jimena a las 7 de la mañana con mi tío y llegábamos a la 1, a las 2, porque iba vacunando a cada uno de los sitios por donde íbamos pasando. Y conocimos lo que fue el puente de madera sobre el río Guadiaro y mi tía rezando para que mi tío no le pasara nada. Yo me reía mucho hasta que vi la película del puente sobre el río Guadiaro, donde ya me asusté porque el puente podía irse al carajo y mi tío con el foco medio, que como no cabíamos, pues también yo creo que fui uno de los primeros a nivel mundial que utilizó el cinturón de seguridad en los coches. No cabíamos en el interior del coche del Ford y entonces mi tío veterinario sacaba las 2 ruedas de repuesto que estaban en el guardabarro por delante
y nosotros, mi primo y yo, íbamos mirando en sentido contrario, en el hueco allí metido, y con el elástico me enganché a la paleta de arriba. Por eso digo que fue uno de los primeros cinturones de seguridad. Bueno, pues aquella sociedad es la que va reflejando el libro, y a su vez también los medios económicos de esta comarca eminentemente latifundista, donde ocurre ahí el tránsito de la historia de los horarios a lo que fue después Juan Mar, la propiedad de Juan Mar, por medio del conflicto de la guerra, una situación de posguerra con unas penurias impresionantes, y antes la gran pandemia de 1918, donde efectivamente tantos paralelismos tiene con la que hemos pasado, solo que en aquella, la vida en estadística de fallecimientos, nombre físico de personas, y no me llama nadie, ni me voy a mostrar. No, es publicidad. Entonces, esa pandemia adquiere características distintas a las actuales, pero porque el nivel de mortandad afectó fundamentalmente a la población joven. ¿Y la población joven por qué? Porque la población adulta había vivido varias gripes sin ser consciente de ellas. Había su nivel de mortalidad era muy alta, como era de aquella época, y entonces esas personas mayores que sobrevivieron habían superado en gripes anteriores y tenían los anticuerpos suficientes. Por eso afectó fundamentalmente a gente joven y a gente de poca edad. Pero claro, aquello no se sabía de dónde venía. Entonces, claro, las iglesias se abarrotaban de gente para suplicar a Dios de que se llevara el demonio. Pero claro, eso servía todavía como un elemento de transmisión superior. Hay que tener en cuenta que se conoce que fue vírico en 1933. O sea, ocurre en 1918 y hasta el 33 no hay señal de cuál ha sido el causante, y después posteriormente encontrado a través de un cadáver congelado en el polo ártico. Y la vacuna no se conoció hasta el año 43, 10 años después. O sea, a la situación actual, lógicamente ha habido un abismo, pero la situación esa de alarma y tal, en aquella sociedad, una sociedad analfabeta, una sociedad más atrasada, pues que la divinidad salvara algo que se había hecho mal y que se lo achacaba al demonio. En esta hemos visto que no, que son los sacerdotes los que buscan a científicos para que lo vacunaran y lo pudieran salvar. Incluso el Vaticano llegó a estar cerrado. O sea, situación desde el punto de vista sociológico es distinta. Y como aquí se ha dicho, aprovecho también de las condiciones económicas centrado en la agricultura. El 90% de la población dependía totalmente del campo o del monte, pero en el monte había un aprovechamiento que era el del corcho, y ahí empleo de dos familias, algunos herederos que están aquí presentes, de los barrios Machuca robados, y los furés. Bueno, pues fueron dos familias muy importantes aquí en Algeciras, porque la gran parte de la actividad portuaria, aquí a principios del siglo y finales del XIX, fue fundamentalmente la exportación del corcho, bien a Cataluña o bien a otros países. La mejor industria casi planetaria del mundo estaba aquí, estaba en el istmo entre la Línea y Gibraltar. Y fue una inversión de los horarios donde introdujeron la luz antes, 20 y tantos años antes de que se hubieran las centrales eléctricas aquí en este entorno. Es decir, todo eso, junto con aspectos de atraso, voy señalando como grandes avances y de gente emprendedora que hubo dentro de esa ausencia que fue connatural al siglo XIX, que era falta de una burguesía, no solamente aquí, sino a nivel de toda España.
pero aquí la industria se quedaba prácticamente en Marbella. Pero los malagueños no saben, y eso un día lo escribiré, que gran parte del proceso de industrialización, el primero que hubo en España, el primero, comparable con lo que puede ser el proceso que se vivía en Inglaterra o en Francia, pero reducido a una ciudad como Málaga. Pero muy poco hablan de que los larios no eran malagueños, los larios eran gibraltareños, bueno, eran de la sierra, de la zona de Soria y de Logroño, que vinieron para acá, emigraron, pero emigraron a Gibraltar. Y la gran fortuna con la que se hizo Calle Lario y se hizo toda la industria de textiles en Málaga, del tema del banco y todo eso, era dinero procedente de este entorno. Y aquí sí los Larios hicieron la Sociedad Industrial, Agrícola y Ganadera, la SIAC, que después compraron el FONMAR. Entonces, en este tema abordo también la situación de que un elemento que hemos visto de transmisión de las enfermedades lo da la movilidad. En una sociedad como es la actual, pues nos dicen, hay un brote de tal cosa en Japón, mañana lo tenemos aquí. Bueno, en aquel momento histórico la situación es distinta, pero teníamos un boquete que era Gibraltar. O sea, por ahí penetraban vía los embarques y los desembarques que había y tal. Y después teníamos aquí a nivel interno un vehículo transmisor en una comarca que no tenía apenas movilidad, que era el tren. El tren fue un elemento formidable a efectos económicos, formidable a efectos después de poder llegar a los puntos hospitalarios y demás. Yo recuerdo el desastre de la Plaza de Toros de Jimena, donde el tren jugó un papel también muy importante a la hora de transportar a esos más de 800 heridos que hubo en el hundimiento de la Plaza de Toros de Jimena con 4 víctimas. Pero estamos ya hablando de los años 60, como aquí se ha dicho, los hospitales es una cosa de la modernidad, es una cosa de hace nada, desde ayer. O sea, los hospitales que yo transcribo ahí en el libro están asociados fundamentalmente a las órdenes religiosas. Aparece mucho el nombre del Hospital de la Caridad, que aquí también en Algeciras hubo su Hospital de la Caridad, como San Roque. Bueno, aquello no era para curar a la gente, o sea, aquello era para morirse. Nadie quería ir a un hospital, porque aquello era un elemento y un foco de transmisión de enfermedades y demás, para pordioseros, para gente en condiciones de exclusión social, pues era el sitio donde se quedaba aparcado. Y normalmente después era la beneficencia municipal la que cubría determinadas medicinas y demás. Por tanto, quiere decir que también ahí se aborda todo el estudio de cómo se configuró el tren llamado inglés de Algeciras a Bobadilla. Y después, bueno, la sociedad distinta. Hay una noticia cuando iba a la prensa, pero ya en bibliotecas formales. Bueno, que no hace que pienso siempre que no me escucháis. Hay una noticia cuando aquí se ha hablado de lo que ha comentado Esperanza de Vida, es de la ABC, creo que es de febrero del año 1911, y dice: ha muerto un anciano con la ola de frío que hace en Madrid y tal. El anciano contaba con 33 años. Bueno, pues estaba hablando de 1911, anciano de 33 años. Muchos mayores, lógicamente, pero estamos en un promedio de edad. Hay periodos donde ahora, mirando ya otro elemento que es las defunciones, hay periodos tremendos de mortalidad infantil, pero tremendos, sobre todo el periodo del año 20 al año 25, pero después también está el tema de la guerra. La guerra sirvió también para la aparición de enfermedades que se consideraban que se habían superado. Y ya lo que generó ya el golpe final, y sobre esto, claro, no hay estadísticas asociadas a que fuera y tal, pero el hambre de principios de los años 40, que hizo, lógicamente, un descenso
pero no puede ser estudiado porque estaban los pueblos tan militarizados que obligaban a los militares a estar censados en el pueblo, con el cual es muy difícil ver las oscilaciones en el propio censo. Hay que ir a los micros, ¿no? Y ya para terminar, bueno, pues el libro al final salía el doble, la investigación cubría el doble de la edición, y entonces pues tenía que decidir la parte del segundo bloque. Y porque tengo la biografía de los sanitarios de todo ese periodo, y cada uno es una aportación muy importante. Y al final tuve que tomar una decisión, y la decisión es esas biografías que desaparecieron, que desaparecieron, y que si no las reflejaba aquí es como si no hubieran vivido. Cuando a grosso modo se habla de que la República fue la República de los maestros, la gran represión que hubo en la guerra y la posguerra en la enseñanza, bueno, pues yo tengo aquí como un ejemplo de que fue superior en lo micro que yo estudiaba, en lo que es la sanidad. La sanidad, que eran unos profesionales librepensadores, unos se declaraban liberales sociales y demás, esos fueron exterminados todos por la condición de que eran masones. Masones que allí en Jimena pues, eran actuaciones de carácter totalmente filantrópica, altruista, de beca, de lo otro, de dar clases sin cobrar absolutamente nada. Bueno, pues ahí no voy a adelantar nada, pero veréis que es una diáspora impresionante, porque va asociado también a lo que fue esta comarca. Es una comarca muy migratoria, es decir, y claro, yo me llevo cada sobresalto. Ayer me escribió un jimenato de Vancouver, buscando a su familia, que se establecía allí en 1910. Tengo jimenatos en Florida, tengo jimenatos en Hawái. En la revista o en el digital, en Buceite, se publicó la semana pasada, que no lo conozco, de una jimenata que no ha pisado Jimena, es una jimenata que nació en Tetuán y vive en Fuenlabrada, y ha cedido uno de mis libros, el de Diego Bautista Prieto, y ha hecho un recorrido de su infancia de lo que fue su abuela contándole lo que era Jimena, y que después, bueno, cuando ya ha sido mayor, pues la ha visitado y le ha encantado porque es su abuela el reflejo de aquí. Y es que pues, la diáspora jimenata, la diáspora campo-gibraltareña, pues lleva a que esto que aquí estamos contemplando, cómo se puede leer por varias generaciones que no forman parte de aquí, pero que están ahí presentes. Yo he estado en Argelia y me he encontrado muchos campos gibraltareños en Argelia, producto de los barcos que salieron en el año 39 desde Alicante. Yo he estado en Francia y me he encontrado muchos campos gibraltareños por el campo de concentración de Argelès, por ejemplo, donde he estado mirando los archivos, y es tremendo la cantidad de gente de la línea de Algeciras y de Jimena y de Castellar. De Jimena hay que decir que, y tengo el documento, no es especulación, tengo el documento escrito, solo el 28 de septiembre, que fue la toma de Jimena por los sublevados del año 36, se marcharon de Jimena, en una población de 9.000 habitantes, 4.300, que está por el propio responsable del Instituto de Estadística de Cádiz, que le comunica de Jimena cómo no actualizar el padrón. Dice, pero ¿cómo lo voy a actualizar? Si aquí no hay gente en el pueblo, si el pueblo está... Y entonces aparece, pues diga qué cifras concretas faltan en Jimena. Pues faltan 4.327 jimenatos que marcharon solo un día, el 28 de septiembre. Bueno, y sin más me gustaría que no solamente fuera de aquí de la mesa, si hubiera alguna pregunta o algo que hacer, porque no es cuestión de que sigamos y tal, porque bueno, vaya a disfrutar del libro. Yo lo digo de disfrutar porque no soy el autor, pero yo creo que sí. Y pensar eso, y además soy consciente perfectamente que ahí no hay
posibilidad en absoluto, nada más que real, cuando sucedió. Hay uno que lo ha leído y me dice, pero ¿cómo podía haber ocurrido eso en aquella época? Pero mira, mi padre la primera vez que tuvo vacaciones, los médicos no tenían vacaciones, los médicos comunicaban al otro médico que iba a estar unos días fuera. Pero bueno, eso era un ámbito normal porque mi padre cuando a las 4 de la mañana llamaban a la casa y yo escuchaba el caballo, que era el que acompañaba al que venía, yo sabía que mi padre a lo mejor después me pegaba 2 o 3 días sin verlo. Había estado por la noche pegado a Alcalá de los Azules y ahí tardaba la caminata aquella más el tiempo que estuviera por allí. La primera vez que tuvo vacaciones fue y nos fuimos a ir a Torre Guadiano. Pues qué fatalidad, la casa tenía una curva y cada vez que se salía un coche, pues yo no sé, porque sabían que allí había un médico y los porrazos allí eran mi padre, claro, yo no tengo aquí nada. Pero bueno, esta vez no fue un accidente, ahí lo relato. Fue una señora, ni más ni menos, que se presenta allí con toda la familia a las 7:30 de la mañana, dando porrazos y escuchando unos gritos, y mi madre, niña, ¿qué te toca? Yo ya tenía entonces ya 15 años, pero yo seguía siendo niña para abrir la puerta. Y bueno, me encuentro con una señora, ahora más o menos, una efigie tipo greco, alargada, y gritando, ¡ay mi quija, ay mi quija, ay mi quija! Pues yo, lo de quija, inmediatamente me fui pensando en la religión, ¿qué ha pasado aquí? A ver, Caín, ¿quién ha dado porrazo? Bueno, pues nada, una señora que se le había desencajado la mandíbula y venía que mi padre se la pusiera. Mi padre se puso inmediatamente a hacer un parte, como le decían, para que fuera al hospital y dijeron que no se iban de la casa, que solo tenía que arreglar a mi padre. Pues si no tengo aquí anestesia ni tengo nada, no. Esto ya lo hace un médico de Ubrique. Mete usted la rodilla en el estómago y ahora con una toalla inmediatamente fuerce aquí, le haga el movimiento para volver a encajar la quija. Dice, parece muy doloroso. Dice, no, pues de aquí no nos vamos hasta allá, pues tan bueno esto sí. Bueno, pues nada, escuché un grito impresionante y nada, ya se fue la familia conforme se le debe algo y dice, no se debe ver absolutamente nada. Vamos a toda la cama. Y pero dice mi padre, por favor, por casualidad, ¿cómo ha sido un producto de que? Dice, pues nada, que estábamos desayunando y contó un chiste que era tan gracioso, que la carcajada que se pegó, pues se le quedó la quija desencajada del sitio. Bueno, pues esto era las 24 horas de mi padre dedicado a estos temas, otros lógicamente más fuertes, pero que vienen ahí también, y también tenían su aire muy típico de aquella España profunda, que una persona que decía que tenía una pequeña herida y traía el brazo colgando, ¿no? Un hachazo, o sea, en fin. Aquello que han tenido que vivir nuestros antepasados, que afortunadamente ya hoy no ocurre, pero que esto sí va a quedar para las futuras generaciones de saber que aquel tiempo existió. Muchas gracias y a vuestra disposición, ¿no? Bueno, por aquí. Sí. Es un orgullo, una satisfacción de escuchar hablar de los sanitarios de Lenar, pero concretamente hablo por nuestro abuelo, por José Montero. Y quiero, cuando mi primo ha estado contando ahí su vivencia con el abuelo cuando pequeño, hay un espacio de años, desde que nosotros éramos pequeños y conocimos a nuestro abuelo, nosotros no lo conocimos ejerciendo, porque estaba inhabilitado por vida para ejercer su profesión por ser masón. ¿Vale? Y hay una cantidad de años en que ya nosotros vivíamos a Algeciras y siempre que había alguien de Jimena y decíamos que nuestro abuelo era José Montero, pues era como si escucharan hablar de un dios, era una maravilla, ¿no? Cada vez que se hablaba de él. Y hay una pila de años de silencio, desde el momento que mi abuelo nos lo trajimos a San Roque, hasta que en el año, creo que en el 2012, cae en nuestras manos el libro
de Albani, que era Y Jiménez se vistió de negro, en el que dedicaba un apartado al abuelo José. Hay una pila de años de silencio en que incluso nada más que las personas que Jiménez recordaban a ese personaje, pero yo me creía en aquel momento que mi abuelo pasaba sin pena ni gloria y que no íbamos a hablar nada más que de él, nada más que la familia, ¿vale? Pero da la casualidad que cae en nuestras manos el libro de Albani y a poco tiempo muere mi madre. Y en la casa de mi madre aparece cantidad de documentación que nosotros dijimos, esto es, incluso la esquela del área de la noticia de mi abuelo haber muerto, con 10 líneas donde decía que habían venido personas desde Jimena a San Roque al médico que decía. Yo dije, algo que hacer con esto, o sea que aquí hay varias personas que darle las gracias a Albani primero, pero ¿qué pasa? Que con aquella documentación que está en nuestras manos, alguien me dice que el cronista de la ciudad es José Regueira, al cual desde aquí muchísimas gracias donde esté, porque este señor ha hecho una labor que yo no creo que Jimena nunca se lo pueda agradecer. Me entero y lo trato de localizar, llamo a Jimena, creo que hablo con su hijo en la farmacia y le explico que soy nieta de José Montero, que hay mucha documentación sobre él y que me gustaría ponerme en contacto con él. Me da su teléfono, entonces estaba Regueira en Galicia y dice, mándame todo lo que tenga. Le mando por email todo lo que teníamos, documentación que también Albani había hecho llegar a mi prima, lo que había aparecido en mi casa, y dice, aquí hay que hacer algo. Aquí hay que hacer que Jimena reconozca la memoria de este hombre. Fue cuando empezó realmente y llegamos a donde estamos hoy, ¿no? Se presentó a un pleno del ayuntamiento en el querer para que el ambulatorio en aquel momento llevara el nombre de José Montero, cosa que no se pudo lograr porque ya entonces Sanidad por lo visto le colocaba a los ambulatorios no solamente no el nombre de una persona, sino una situación, es decir, ambulatorio norte, sur o central, pero no le ponían el nombre específico. Pero sí logramos del SAS que por lo menos se pusiera una placa en el ambulatorio, ¿vale? Para aquel entonces todavía no conocía a Ignacio Trillo y Ignacio Trillo no pudo esa ceremonia porque no se enteró, ¿vale? Fue el segundo paso, que decía, bueno, ¿dónde ha llegado? Vivimos una jornada maravillosa en la que se puso la placa y dijimos, bueno, pues ya está pasando el abuelo al reconocimiento. Ya muchos de sus hijos en aquella ceremonia de los 6 vivieron 3 nada más, ¿vale? Ya había 3 que no se enteraron. Bueno, pero pasa, nos quedamos satisfechos y mira por dónde, que pasamos ya al capítulo donde entra Ignacio Trillo. Mira por donde un día leo en un blog que Ignacio Trillo habla de la catástrofe de la Plaza de Toros de Jimena. Y habla de doctor Abueli, habla de su padre y veo que a mi abuelo no se le nombra, ¿vale? Con lo cual mi primer encuentro con Ignacio Trillo fue de mosquero y de ahora somos buenos amigos, pero aquella noche no. Entonces, ¿Era las 2 de la mañana? A las 2 de la mañana cuando yo dije esto no puede ser. Claro, yo recuerdo, la noche, el día de lo de la plaza de Jimena, nosotros veníamos en autobús de la playa de Rinconcillo, mi madre, mi hermana pequeña, y nos cruzamos con la ambulancia, desde la cruz de donde hoy está Sábados Artesanos, nos cruzamos con la ambulancia que salía de Algeciras. No sabíamos qué era lo que pasaba, pero al momento que llegamos nos enteramos. Ya supimos la labor que mi abuelo estaba haciendo. Mi abuelo estaba inhabilitado por vida para ejercer la profesión, pero la gente era igual. Mi abuelo era el médico también. Muchos subían a la parte alta de la ciudad, había que subir la cuesta, otros se quedaban atrás del de Ignacio Trillo, y muchos de ellos se mandaban para Algeciras para no Fernando Barra Maragüey. Pero mi abuelo abrió su puerta y estuvo atendiendo a los heridos sin nada a cambio, como había hecho prácticamente toda su vida. Bueno, pues claro, yo le digo, me pongo en contacto, le digo, soy nieta de José Montero, y mi abuelo hizo esto y esto y esto. Enseguida dijo el pobre, pues sí que es verdad, no te preocupes, esto lo voy a enmendar, y a partir de ahí empezó a lo que después fue en su blog la parte del doctor Montero, un hombre bueno, ¿vale? Fue una maravilla porque ahí empezó su investigación y ha sido un suma hasta llegar hasta este libro, de modo que yo las gracias a los 3, a Albani, a José Regueira y a Ignacio Trillo, por supuesto. Muchísimas gracias. Bueno, pues efectivamente, agradecerle a María Victoria que fuera un elemento de provocación, a pesar de las 2 de la mañana. Yo he encantado totalmente, y sobre todo porque yo, desconociendo la historia, le tenía un cariño, porque era un personaje muy entrañable. Lo que pasa, claro, que yo no sabía la historia, y además en Jimena ocurre una cosa.
arriba y Jimena el barrio abajo. Y lo del barrio arriba para el barrio abajo no nos enteramos muchas veces. Y así ocurrió con el episodio del hundimiento de la Plaza de Toros, con una tragedia tremenda, pero en el caso del doctor Montero es que efectivamente estaba inhabilitado para el ejercicio de la medicina a nivel público. Y entonces él tuvo, en este caso, que hacer frente a la situación de emergencia, pagando todo de su propio bolsillo. Es decir, mientras los demás médicos ya en el año 60 pues podían pasar facturas de medicamentos, de casa, de todo al ayuntamiento, en el caso del doctor Montero para nada, ¿no? Y entonces, bueno, yo con el cariño que le tenía, digo, bueno, yo soy el primero que me pongo la manifestación y me lo tomo como propio. Y ahí pues es donde empecé también a ver la otra faceta, la que no había conocido desde niño, porque esa parte de la historia no hubo transmisión oral y por tanto tuvimos que partir de cero a través de la investigación histórica, de poder llegar a los casos aquí que se han señalado. Es decir, aquí quisiera estar presente una familia venezolana que me ha llamado antes, esta misma mañana, antes de venir aquí, de Venezuela. Resulta que son herederos del practicante que se habla de Arjona, que se habla en este libro, y que no pueden estar presentes aquí ni mañana en Málaga, perdón, en Jimena. Y el caso se cuenta aquí porque es un personaje que desaparece, o sea que la familia no tiene conocimiento de su existencia, está muerto en la guerra civil, figura, hasta 10 años después de la finalización, donde el hombre está en un campo de concentración en Túnez, donde ha estado posteriormente ejerciendo. Yo además le dije a la familia venezolana que era barbero y decía que no, pero el tío me llamaron. Y el hombre, en todo su itinerario de campos de concentración de Túnez, que además estuvo hasta pelando a los nazis cuando ocuparon aquello, el hombre estaba perdido y sin poder decir su identidad para que nadie lo pudiera descubrir, hasta que apareció en Venezuela y de allí llama a la familia diciendo, oye, veniros para acá, que vivo. Y ya aquí estoy seguro, no me va a pasar absolutamente nada. Bueno, pues después de escribir aquello, en el 2019 aparece la máquina de pelar de practicante en un sótano de allí de Venezuela. Digo, bueno, la profesión de practicante iba unido previamente, en muchos casos, el tema de la barbería como desinfectante. También los que aparecen ahí como desinfectantes eran barberos. Yo recuerdo salir de la barbería, había un rocha y este llevaba su botella de coñac y todo eso, llevaba una maletita y este iba a domicilio a Sacamuela y demás. Entonces, bueno, pues afortunadamente hemos podido salvar bueno, más allá de la propia familia, ahora ya como personaje histórico, que además está recogido en el Centro de Salud de Jimena, pues esa vida de sacrificio que lo representó ese personaje, que siempre digo, un personaje bueno, a no más, como era el doctor Montero. Y a su vez otros que no pudieron volver y que aquí además tuvieron sus raíces. Murió una profesora, doña Pura, y nadie de Algeciras sabía de que su marido murió en el año 49 en Venezuela, después de un exilio en México, y justo cuando la familia iba a volver a verlo después del año 37. En fin, estas son lo que se ha podido recuperar, está ahí, y quiere decir, bueno, pues que ese es el mejor servicio que podemos prestar. Yo espero que pueda haber una segunda parte del libro y ya recogeré la otra biografía. Si me permite un comentario, no es ninguna pregunta, es un comentario general por si pueden ustedes aportar alguna cosa más.
no me ha llamado, no me ha extrañado que se encontrara usted tantos emigrantes de la posguerra en Argelia, porque esta era una zona donde había un movimiento, incluso que no era ajeno, que bebía de alguna manera de las fuentes del anarquismo andaluz, del campestre, del campo, del campesino, cercanos a los pueblos de Medina y concretamente Casas Viejas, con aquellas cosas que ocurrieron. Pues yo creo que mucha gente del campo de Gibraltar bebía de esas fuentes y tuvieron que emigrar a Málaga y a otros sitios. Pero mi comentario fundamentalmente, y lo que más me interesa, es la represión de los médicos en la posguerra. Es tema bastante bien conocido, no solamente de los médicos rurales, sino gente que actuaba, que ejercía su profesión en Madrid, como don Teófilo Hernando, o el mismo Marañón, o mi maestro don Carlos Jiménez Díaz, gente que fueron depuradas, al menos durante un tiempo. Pero decía usted que estos eran librepensadores, y efectivamente muchos de ellos eran librepensadores que tenían esa actitud izquierdista como una filosofía, pero me parece mucho más interesante destacar la acción de los médicos titulares, los médicos de asistencia pública domiciliaria, que eran gente que estaban bregadas en el trato diario con los enfermos en sus casas, que eran conocedores de primera mano del sufrimiento, de las malas condiciones higiénicas, sanitarias, hambrunas, injusticia, y esto les hizo tomar partido por una causa profundamente moral. Y por esta razón fueron castigados, fueron perseguidos. Y era lo que quería fundamentalmente resaltar y decir que admiro profundamente a los médicos titulares. Yo quise ser médico titular en algún momento, luego los derroteros de mi vida me llevaron por otros caminos, ¿no? Pero lo considero como una gente que ejercían heroicamente su profesión, donde no había ni horarios, ni medios, ni gente con quien consultar y evacuar enfermos en facilidad, tener compañeros con los quienes compartir la responsabilidad del trato de un enfermo, ¿no? Y por eso me parecía que era una actividad verdaderamente heroica. Y admiro profundamente al doctor Cosano y a todos los que como él han trabajado. Y luego quería decir un par de cosas. En primer lugar, felicitaros por haber conocido a vuestro abuelo. Yo soy de una generación un poquito anterior a la vuestra y ya no conocía a ninguno de mis abuelos porque la gente, como usted decía antes, fallecían pronto. Y una cosa que me llama mucho la atención, yo soy de aquí de Algeciras, pero la repetición de la palabra jimenato, jimenata, suena esto muy fuerte, es una expresión enormemente dura. Ustedes que son personas influyentes, a lo mejor podrían cambiar el gentilicio y pasar a jimenense o buscar la raíz latina o árabe de esto. Es un comentario que me permito hacerlo con esta dirección. Muchas gracias. Voy a cambiarle. No se puede luchar contra el lenguaje cuando el lenguaje tiene una raíz popular tan fuerte. A mí en mi casa, lo de Jimenato no lo he escuchado. Ella, muy finoli, jimenense. Yo pisaba la acera a la calle y yo lo de jimenense como lo dieron el Pío de Madrid. O sea, no se puede cambiar porque forma parte tan profundamente de lo que es raíces. Es lo que se llama el único. Ningún lingüista puede aparecer por allí diciendo, mira, esto va por ahí, no, porque entonces no es Jimena, de otro sitio. Ah, jimenense, pues sí, de Jimena de Jaén será, pero de Jimena, nadie se siente identificado. Y al final vemos cómo evoluciona y la evolución está en función de lo que se va haciendo popular o se va traduciendo mal, inclusive de otro idioma, pero al final forma parte de la no común. No sé si he entendido mal, porque de aquí se escucha, apenas se escucha. El tema ideológico aquí, yo hablo demasiado fuerte, o sería al revés. La influencia política de aquella época. Bueno, la época de los 60 años es una época
hasta 1960. Entonces aquí se atraviesa lo que es una España, no ya porque todas sean blanco y negro, pero según distintas fases, es decir, las preocupaciones de las primeras décadas que están muy relacionadas con el tema de Marruecos y la sanidad. Igualmente, es decir, que aquí se establecen hospitales militares, aquí en esta zona, en San Roque, en Algeciras, en atención a lo que pasa en Marruecos, y había una enorme sensibilidad, puesto que gran parte de los muertos pues, correspondían a los habitantes de este entorno, ¿no? Entonces, bueno, mira, después está la época de Primo de Rivera, que también se atraviesa, ahí hay obras que se realizan de infraestructura, que también se recogen aquí. Después está la turbulencia de la Segunda República y el tema de la hambruna de la posguerra y de empezar ya lo que es la imagen de desarrollismo que empieza justo cuando acaba el propio libro. Claro, en el elenco de médicos que se ha tomado de esa etapa, que son los que yo he intentado salvar, lo que tenía que vivir, si me iba a nivel cronológico, no llegaba a este periodo, intentaré a ver si hay una segunda parte. Estos tenían, lógicamente, un nivel intelectual muy alto, una preocupación social tremenda. Es decir, hay unos artículos ya incluso previos que están aquí, escritos en un periodo de Algeciras, que es una crónica perfecta de lo que fue la pandemia del 18, que era Hispania Lázaro, un nombre, Lábano, ese es el periódico de aquí de Algeciras, Lábano, y da una crónica diaria muy interesante. Y hay artículos ya de médicos hablando de que el problema de la pandemia está asociado a las condiciones socioeconómicas y a las condiciones educativas. Y mientras esta sociedad sigue tan atrasada, pues no habrá, en este caso, avances médicos como los que había hasta entonces, que eran limitations, que podían hacer frente a enfermedades de estas características. Después ya, si nos vamos a lo que es el marco de lo que fue la Segunda República, pues era la normalidad de un país plural. Gran parte de estos médicos estaban, porque aquí hay mucha influencia que viene de Gibraltar a la línea, al campo de Gibraltar, a los barrios de San Roque, que es la masonería, ¿no? Entonces, la masonería articulaba socialmente no solamente a profesionales liberales, sino también a muchos artesanos. Es decir, que ellos eran íntimos del comerciante, del zapatero, y todos ellos formaban parte de las logias masónicas, ya que es solo una, en la línea de varias, y todas muy relacionadas entre ellos. Pero recuerdo una entrevista que le hace precisamente al practicante que vuelve del exilio en el año 77, después de la primera elección democrática y después de estar la amnistía, y le pregunta: ¿y usted era de la CNT, no? Dice: sí, pero por ideología y tal. Dice: bueno, por ideología, en el pueblo éramos todos de la CNT, ¿no? Y después el médico, perdón, en este caso era, que tú has escrito de él, el alcalde de la, era un arriero, autodidacta, con un coco muy formado, que fueron los propios profesionales liberales los que lo eligieron a él de alcalde. Y este hombre era del Sindicato Unitario de Trabajadores, que era afín a la CNT, y después lo político era de izquierda republicana. Es decir, esta pluralidad de aquella sociedad puede hacer que no estaban consetados ni estaba predestinado nada más que al desastre que ocurrió, pero fueron debido a otras cosas. Y en este caso, bueno, pues lamentablemente la sanidad llegó a la de perder, porque es que Jimena se quedó sin médico. O sea, es que es tremendo. O sea, la situación que tuvo que haber en la primera parte de la guerra fue tremendo. Es decir, había un médico solo, uno de Alcalá, de los Azules, que huyó de Alcalá a Jimena, en este caso porque había intentado hacer un pucherazo en las elecciones del 36, y este hombre acaba muerto. Además, en
sin médico. Es decir, que era la comadrona no sé qué, lo que sea, porque tampoco había matronas oficiales. Es decir, esa situación, encima con el problema de hambre que había en la localidad, pues aquello tuvo que ser tremendo. Y después ya, cuando ya veo a mi padre me ha contado, es decir, yo ahora yo quisiera tener a mi padre para hacerle cantidad de preguntas sobre aquello, pero yo me he encontrado testimonios, me encontré uno que era sobre un muerto que había aparecido en un barranco. Y va hasta mi padre de forense y va y le dice al guardia civil: don Juan, saca ahí por el barranco y se ha matado por un accidente, ¿no? Y dice mi padre: pues parece que no, pues tiene 20 y tantos disparos. Bueno, pues eso te va diciendo un poco, firmar el año 48. Yo no sabía que mi padre había venido de Galicia, porque mi padre estuvo antes de médico de Jaén, que venía de Galicia, que había llegado tan temprano a Jimena, porque tocó la última etapa fuerte de lo que llamaban los hombres de la sierra, ¿no? Y entonces, bueno, porque a los portugueses tenían que levantar cadáveres, pero tenían incluso que levantar cadáveres de las propias fosas donde habían enterrado equivocados para ocultar determinadas muertes, y había aparecido el muerto auténtico que era que había que enterrar, y habían enterrado a dos antes con el nombre del otro, ¿no? Es decir, todo eso fue, insisto, de esta época, y que bueno, que esto que lo lean las nuevas generaciones, para que intenten hacer una aproximación de que el tiempo actual es que no tiene nada que ver con algún nostálgico que quiere volver al pasado, por favor. Usted sabe lo que fue aquel pasado, pues nada, ¿qué quiere el libro para leerlo? Buenas tardes. No sé si usted habrá leído a Andrés Rabadán. Tiene un libro escrito después del 67, cuando empieza la industrialización del campo de Gibraltar, y como veo que no he leído su libro, por lo tanto, pero sí ha hecho referencia que se ha paseado por la comarca, se ha paseado indagando por la comarca, y este hombre descubrió dentro del mapa sanitario que hizo entonces de la comarca que había grandes, incluso en esa fecha, diferencias de esperanza de vida en algunas comarcas, en algunas zonas de la comarca con respecto a otras. ¿Usted ha detectado eso todavía? ¿O aún? Le pongo un ejemplo. Tengo constancia de mortalidades puntuales y de enfermedades que no son replicables, a no ser por factores meteorológicos o por las propias situaciones de comunicación, como por ejemplo se produce un cólera fortísimo con unas muertes en Tesorillo impresionantes, y en cambio en Jimena, que hoy ya en este aspecto del siglo XIX, de la segunda, no se produce absolutamente nada como incide ahí. Ahora, lo que significa esperanza de vida, que va asociado ya a un grueso estadístico poblacional bastante amplio, hay que tener en cuenta que lo que hoy contemplamos más como diferencia urbe, medio natural o medio rural, en aquella época era un continuo. Entonces lo único que era si la meteorología o la orografía generaba situaciones puntuales de transmisión que hacía en un momento determinado que la mortandad de ese sitio fuera terrible y que a escasos kilómetros no lo fuera. Pero no como una media producto de una calidad de vida diferente, ni mucho menos de la sanidad, porque la sanidad era la misma. Yo he notado que lo dedico a los hospitales, y ahí apenas puede haber diferencia entre lo que era Ronda. He ampliado incluso Estepona, que era un sitio socorrido también, y había un hospital por allí, Monja,
asistiendo, personas muriendo en un sitio y tal, pero no un producto de ninguna experiencia que pudiera haber. Y teníamos un boquete de Gibraltar, que era el gran peligro, que eran las enfermedades fundamentalmente procedentes de India, pero no de India de Latinoamérica, sino de las Indias indígenas, ¿no? Pero fenómenos particulares dentro de la propia comarca de longevidades relacionados con temas de calidad de vida o por algo, no, felicismo mucho. Este hombre se refiere, por ejemplo, hace un ejemplo y señala el junquillo de la línea, por ejemplo, con respecto a Algeciras, y en aquella época había una diferencia de hasta de 10 años. Me preocupa me preocupó aquello y me preocupa cómo estaríamos ahora. No hay documentación que se pueda hacer, y aprovechando su experiencia en la comarca, por eso le he hecho la pregunta. Sí, perdón un momento, es un fenómeno que sí he realizado antes, es decir, ¿por qué se daban determinados niveles de mortandad en un momento determinado, en una gente joven, en otro la gente mayor y demás? Pues dependía muchas veces de la propia movilidad, de que hubieran tenido enfermedades previas, es decir, entonces yo podía analizar, si yo limito en un periodo de tiempo corto, pues determinados fenómenos distintos de un sitio o de otro. La línea era un factor de riesgo, ¿por qué? Porque tú tienes la población de una parte trabajando y saliendo de fuera, y tú tienes ahí unos puertos que son puntos de contaminación de carácter internacional. Algeciras que tenían otro problema, el tema de los militares. Los militares eran elementos de propagación de enfermedades tremendas. De hecho, por ejemplo, en el propio 18 tiene mucho que ver la Primera Guerra Mundial. Y cuando resulta que la epidemia no ha llegado y ya está detenida a nivel mundial y no ha llegado a Australia, y resulta que acaba la guerra, repatrian las tropas australianas, vuelven a Australia y ahí empieza nuevamente la Segunda Guerra. Entonces, este es un tema muy complejo, es decir, saber que el virus, que no lo sabían del 18, se descubre en el año 33, pues es muy difícil estudiar todo eso. Y insisto, yo no soy un profesional de la medicina, de libros de sociología del entorno, pero me obligó también a ser muy estudioso en cuanto iba poniendo y poder así dar determinadas explicaciones. Otras, imposible decir, ¿por qué se para tal enfermedad en tal sitio? Saco hasta la estadística de todos los muertos que hay en el Tesorillo y en esa fecha no hay ninguno. En Jimena. ¿Qué pasa con el modelo? Vamos a ver. Muchas gracias. En cualquier caso, voy a puntualizar. En cualquier caso, la salud sí que depende del nivel socioeconómico que tenga una persona. Es un parámetro que influye de manera directa. Efectivamente, estaba relacionado con el nivel de vida que había en la población que se vivía en el Junquillo con respecto a Algeciras. Y eso, vamos, como ha sido contemporáneo, pues me preocupó y digo, bueno, pues voy a preguntar por si ha detectado eso. Había detectado en alguna parte de la comarca ese fenómeno todavía. Definitivamente, como dice el doctor Cosano, y usted ya ha apuntado, el nivel socioeconómico de la población, que es el determinante de salud más importante. El más importante. La tuberculosis ya venía cayendo en el mundo cuando empieza a desarrollarse la sociedad inglesa, francesa, incluso la española, antes de los antibióticos. Veníamos ya mejorando en enfermedades infecciosas. Y respecto a lo del Junquillo, si es un barrio muy marginal de la línea, pues la mortalidad puede estar influida por la drogadicción, por ejemplo, por la tuberculosis. Es curioso que este hombre se lo achacaba al tabaco. Pues es posible, también puede determinar. ¿Cuál era la explicación de aquella época? Pues que por lo visto le costaba muy barato el tabaco en la línea. Probablemente, o el nivel educacional, ¿no? Y hoy gente más educada no fuma. No ya ahora, sino incluso en el pasado, ¿no? Pues ese tipo de cosas son enormemente influyentes, claro, determinan. No, es que en una comarca que se dé eso, quiera que no, porque estamos dentro. No, es muy interesante su proposición y su pregunta, muy bueno. Pero la posguerra es un escaparate de cómo moría la gente
Bueno, pues nada, muchas gracias por favor por vuestra asistencia y lo disfrutéis y abierto a que me digáis lo que